Muy buenas tardes, el día de hoy, 28 de enero del 2021. En esta tarde vamos a continuar con el programa del quinto coloquio de Inquisición en la Nueva España a 200 años de la supresión del tribunal. Y pues de acuerdo al programa que se tiene contemplado en este coloquio, en la tarde de hoy toca la presentación del libro Fantasmas de la Nueva España, discursos y representaciones políticas y sociales de las apariciones de ultratumba en documentos novohispanos de los siglos XVI y XVII. Y bueno, para esta presentación contamos con la participación de 4 especialistas que comentarán pues, el libro que ya mencionamos, y los cuales tendrán 15 minutos máximo para su participación, para dar después al final un espacio para algunas preguntas de quienes nos siguen en la transmisión virtual. Y bueno, el orden de los participantes es: en primer lugar tengo a la doctora Linda, después a la licenciada Evi Perón de León, posteriormente a la doctorante Adriana Rodríguez y finalmente el autor Javier Ayala Calderón. Entonces vamos a iniciar con la doctora Linda, y bueno, para eso voy a dar una pequeña semblanza de la primer comentarista. Erlinda Ruiz Martínez, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó su estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, es profesora de la materia Historia del Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad, y sus líneas de investigación están dirigidas a la piratería en el Caribe y Nueva España, historia judicial eclesiástica, Inquisición de México y la relación protestantes, Inquisición en los siglos XVI y XVII. Adelante, doctora Erlinda. Sí, muchas gracias, maestra Juanita Nava. Bueno, voy a dar lectura al texto para irme más rápido. Eh, Les comento antes de comenzar que mis compañeras y yo nos dividimos esta magna obra en 3 partes, entonces por lo que a mí toca, les hablaré de la primera. Y comienzo. La obra de Javier Ayala Calderón representa una investigación interesante y novedosa para el campo de la historia, en especial por tratarse de un tema tan poco abordado como lo son los fantasmas, que pues, nos traen a muchos recuerdos desde nuestra infancia y un largo etcétera. Además despiertan el interés y la curiosidad entre los lectores. El autor nos introduce de manera clara y bastante amena por los fundamentos teóricos que acompañan su estudio y que se aprecian a lo largo de la obra, remontándose a concepciones muy antiguas con respecto a los fantasmas. Su obra se divide en 3 partes, y como les había comentado, por lo que a mí compete, les hablaré de la primera, misma que lleva por título Hacia una arqueología de los temores. En ella, el autor aborda en orden cronológico los antecedentes más relevantes del imaginario de ultratumba en las épocas antigua y cristiana medieval. Debo destacar que Javier Ayala remonta su indagatoria a las antigüedades grecorromanas, como él mismo lo dice, cito, y no a otras anteriores, es porque constituyen las fuentes directas de los temores hacia los espíritus de los muertos dentro del cristianismo en Occidente. Cierro cita. Por lo anterior, considero muy atinada esta decisión por parte del autor. Las teorías manejadas por lo que respecta a la presencia de ánimas en la cultura griega son de gran interés dentro del libro. Y bueno, el primer capítulo, titulado El fantasma griego, aquí el autor de manera muy atinada nos lleva de la mano por épocas bastante remotas a través de las concepciones que se tenían sobre los seres del más allá entre los pobladores de la antigua Grecia y la manera en que fueron considerados. Y también, bueno, utiliza varias obras literarias, entre las que destaca la Ilíada. El segundo capítulo, nombrado Historias romanas de fantasmas, nos introduce al sector romano, a esta segunda parte, o esta parte romana, por lo que el autor nos dice que, cito, en Roma las relaciones de los vivos con los muertos manifiestan una cierta desconfianza y bastante temor. Se admira al difunto, se le honra, pero en el fondo se le tiene miedo como causante de enfermedades, cierro cita. Además, se refiere a los primeros entierros en lugares específicos, lo que serían cementerios, y los cuales eran eh, ubicados a las afueras de las ciudades, cuestión implementada por salubridad.
Asimismo, el autor desarrolla y explica de manera notable la distinción hecha por los romanos para diferenciar a los espíritus de los difuntos con diversos apelativos, de acuerdo con su comportamiento y carácter con los vivos. Otro aspecto importante que hay que destacar es en torno a las festividades realizadas para que la gente recordara, honrara a sus difuntos o bien ahuyentara a algunos espíritus. Igualmente retoma la relación fantasmas romanos a través de la literatura, al igual que para el capítulo dedicado a los griegos. El mundo cristiano de Ultratumba es el que cierra la primera parte de la obra. En dicho capítulo, Ayala Calderón estudia la concepción que se tenía sobre los seres del más allá por parte de los pobladores medievales de una manera bastante completa. A continuación, nuestro invitado, el doctor Ayala, se remite a la teoría de la imagen, donde plasma la manera en que los seres fantasmales eran vistos por la población y cuyas ideas fueron retomadas, que junto con el cielo y el infierno era el sitio donde llegaban las almas a expiar sus culpas, que esto es algo que conocemos en la Iglesia Católica, la existencia del cielo, infierno y purgatorio. Incluso señala que se realizaban oraciones por los muertos, lo cual es otro aspecto bastante interesante dentro de su obra, o bueno, dentro de la primera parte. Asimismo, el autor asevera, cito, hay quienes consideran que es a partir del siglo XII y XIII que los fantasmas dominan verdaderamente el mundo medieval, cierro cita, y hace alusión a las famosas o a las conocidas almas en pena. Un punto central del capítulo consiste en las generalidades mostradas sobre el fantasma dentro de la concepción cristiana, ayudándose con valiosas imágenes medievales alusivas a representaciones fantasmales que ilustran bastante bien las ideas que plasma el autor. Y bueno, ya para finalizar, quiero destacar que las citadas imágenes empleadas en la primera parte del libro son de gran ayuda y coadyuvan para complementar las ideas presentadas por el autor. Las fuentes consultadas para la primera parte son idóneas, en particular los relatos empleados para ejemplificar la temática a tratar. Y ya para terminar, bueno, agradezco muchísimo a Javier Ayala que las frases que vienen citadas en su obra, las cuales se encuentran en latín, traen como compañera su traducción al español, porque bueno, hay obras que como ustedes saben, de pronto se queda ahí la pura frase o el puro escrito en latín y ya no supimos qué significaba en español. Bien, no quise ahondar más porque pues aquí la intención es promocionar la obra y que pues los lectores tengan interés y les pique la curiosidad para leer el texto del doctor Ayala. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Linda, por sus valiosos comentarios y a continuación pues vamos a dar la palabra a Evin Pérez de León, quien es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con la tesis Entre el Barroco y la Ilustración, los procesos inquisitoriales de monjas y novicias en el siglo XVIII. También es maestra en Historia y en Historia por la misma escuela, con la tesis, espero pronunciar, no sé, un poco ahí, Quad Torum et Mesam, separación de cama y mesa, el divorcio por servicia en la Ciudad de México, 1602-1698. Actualmente realiza el doctorado en la ENA con el tema violencia dentro de la comunidad doméstica en la Ciudad de México, siglo XVIII. Tiene usted la palabra, doctora Evi Pérez León. Gracias. Todavía doctorando. Falta menos. Muchísimas gracias. Les agradezco Ya mucho casi. a los, ya casi, a los organizadores y por haberme invitado a comentar la verdad, este gran libro. Yo, la verdad, me lo devoré en, creo que un día y medio. Sinceramente, creo que es como dijo la doctora Linda, es una gran aportación a la historiografía. Y bueno, no solamente como digamos, historia, sino también a la etnohistoria.
Quisiera empezar con el hecho de una pequeña anécdota, ¿no? Que justamente me remontó a la parte del título, justamente del libro, ¿no? Los fantasmas de la Nueva España. Uno cuando escucha usualmente ese tipo de títulos, pues se imagina estos folletos que dan en los centros turísticos donde nos hablan de los recopilados, ¿no? Que si de La Llorona, la Zacatecana, que si el Charro Negro, que si no sé, etcétera, ¿no? Y realmente creo que no hay nada más lejos que ese tipo de libros, ¿no? Porque obviamente, como les he dicho, es un estudio muy interesante, muy profundo sobre obviamente todo lo que va a ser los fantasmas, las apariciones, las ánimas, también dentro del imaginario de la población y en el caso del capítulo que me tocó a mí específicamente comentarles, pues los indios del Nuevo Mundo y el más allá, ¿no? Obviamente como el doctor Ayala decía, ¿no? Este sincretismo que va a existir entre la carga medieval, sí, que trae romana, que traen los frailes y obviamente la carga igual ideológica que tenía el pueblo azteca. Igual yo voy a proceder a leer para no tardarme mucho. Igual, ¿no? Considero importante reconocer que el gran trabajo del autor que efectuó para la realización de este libro. El tema de los fantasmas siempre ha sido muy complicado de estudiar, ya que como él lo marca, existe un gran imaginario alrededor de estos elementos y pocas fuentes para su acercamiento histórico y etnohistórico. A partir del sincretismo entre las creencias prehispánicas y las católicas y las similitudes que son carácter corporal de los difuntos, mensajes moralizadores, el destino y la vida de ultratumba, entre otros. El libro en su mayoría estudia el imaginario del más allá de los aztecas, sin olvidar que pues, probablemente este imaginario esté constituido por otros grupos culturales de Mesoamérica. Recordemos que existía una comunicación comercial a través de esta zona cultural y bueno, por ende también podemos inferir que en las relaciones económicas se daba un intercambio de ideas, ¿no? Que paulatinamente fueron formando parte de otros grupos. También quisiera recalcar el arduo trabajo de análisis bibliográfico de las crónicas de los evangelizadores. Bueno, es la verdad el transformar también incluso la forma de escribir, pues acelera mucho la lectura también, ¿no? Como del análisis de la cosmovisión del mundo prehispánico. La lectura de las crónicas como parte del autor es lo que recuerda lo dicho por el doctor Sergio Ortega, leer el documento entre líneas. Porque no solo expone lo que los frailes plasmaron en sus escritos, se adentra en desmenuzar el uso de las palabras, los conflictos entre las órdenes religiosas por temas como el purgatorio o su misma importancia como órdenes mendicantes. El autor inicia con las creencias del más allá, tanto en el Caribe como en los pueblos dentro del continente. Aquí vemos que existe un común denominador, no que es la vida después de la tierra. Lo que va a variar es la percepción y finalidad que será diferente en cada pueblo o cada grupo cultural. Sabremos que en la tradición del mundo mexica, pues existían varios lugares donde las personas iban dependiendo del tipo de muerte, ¿no? Sabemos que es el Mictlán, el lugar de los muertos para los fallecidos de muerte natural, Tonatiuh Ilhuicat, que era el cielo del sol, reservado para quienes tenían una muerte gloriosa, y a través del sacrificio, y en la guerra, y el Tlalocan, que era el lugar de Tlaloc, que pues, quienes perecían por circunstancias relacionadas por el agua. Por otro lado, que se me hace muy interesante, habla también de los taínos, ¿no? Los habitantes de la Española, que dice, bueno, existía una idea que los muertos iban a una casa habitación de los muertos o los ausentes, ¿no? Donde ellos descansaban mientras el sol brillaba en el cielo y después salían en la noche a recorrer para alimentarse.
El autor también nos habla de las diferentes representaciones de los difuntos en el mundo terrenal, desde las costumbres prehispánicas hasta las católicas y posteriormente el sincretismo entre ambas prácticas y la ambigüedad incluso de las apariciones. ¿Serían un buen augurio de buena suerte o un mal augurio y muerte? En ambas costumbres las apariciones presentaban esta ambigüedad, o al menos yo así lo percibí. Dependía de quién visualizaba o digamos, veía la materialización del difunto, si lo veía un guerrero o como dice en la obra, pues un cobarde, ¿no? Y en esto del lado prehispánico y del lado católico, si lo veía una persona muy devota o una persona que era más idólatra. También en ambas tradiciones, pues podemos contemplar que los fantasmas eran apariciones nocturnas y que vagaban por las cuevas o por los campos. Y también, obviamente, pues la idea del más allá, ¿no? Que había un más allá. También me gustaría recalcar algo que a mí me llamó mucho la atención y que creo que es muy interesante, esta idea incluso de lo aterrador y lo hermoso, ¿no? El autor nos habla que, por ejemplo, de las apariciones aterradoras que se dan en los códices, ¿no? Perdón que igual lo voy a pronunciar mal, ¿no? Que es el Yohualteputztli o hacha nocturna, el Tlacanexquimili o del muerto, un cadáver amortajado a los Anzanáhuatl, el Tlacanexquimili, perdón, me equivoqué, o envoltorio humano de ceniza, las calaveras que brincaban tras los viandantes, el bulto del muerto, un cadáver amortajado a la Sonzanagua, el Cuitlapantón o caquilla, que era descrita como una mujer enana de pelo largo, y que obviamente, como les comentaba, pues puede ser tanto mal augurio para los cobardes que veían, se encontraban con estos fantasmas y pues salían corriendo, cosa que en lo personal yo haría, y a los guerreros que obviamente se enfrentaban a ellos y pues obviamente al enfrentarse, como se pues lograban un buen augurio, ¿no? Igual como dijo la doctora Linda, pues no voy a adentrarme mucho para justamente llamarles la atención. Y bueno, también y en contraposición a la belleza, ¿no? En este caso, la belleza comentada o más bien practicada o vista desde el punto de vista católico, ¿no? El hecho de que a los vivos antes de la muerte, pues referían ver en cuestión de redención a la Virgen resplandeciente, a un bebé hermoso o incluso a personas devotas y muy relucientes, ¿no? Es una cuestión que también se me hace muy interesante y que el autor plasma en la obra, ¿no? Obviamente se adentra mucho más. En la tradición católica, bueno, pues igual los difuntos tenían dos vaticinios de condenación o redención, dependiendo de la figura que se apareciera y las acciones que los fantasmas realizaran. Entonces, obviamente no era lo mismo que se apareciera un difunto ante una persona solicitando misas para su salvación del purgatorio, un demonio en forma de un difunto conocido que intentaba tentar a la persona a cometer un pecado, o un fraile que a ciencia cierta es una forma de salvación del alma. Las personas difuntas que se aparecen a los vivos es más fácil que presenten esta ambigüedad entre el bien y el mal, por así decirlo. Se aparecerán para ayudar a sus conocidos, para ayudarse a salvar su alma solicitando ayuda del vivo, para avisarles de una muerte inminente. También será obra del demonio en forma de familiares que buscaban condenar al vivo. Al parecer, esto es resultado de la interacción de ambos y de la decisión final de la persona viva, ¿no? Como pues la manera de ponerlos a prueba a estas visiones. Y que obviamente al contrario de los fantasmas de los frailes, ¿no? Que se presentaban a los vivos y obviamente eran vuelvo a repetir, una representación de la divinidad y la salvación. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría decir que también otra de las cosas que
dice, plantea el autor, y a lo que también me refiero mucho, ¿no? A este desmenuzar, a este leer entre líneas, de la idea obviamente o el de conflicto que hubo entre los mismos frailes, entre las mismas órdenes, ¿no? Que es también, por ejemplo, la idea del purgatorio, ¿no? Que buscaba enseñar a los indios, pues, un lugar donde se podía ir, pero que al mismo tiempo no querían enseñarlo por miedo a que, pues, digamos, tuvieran esta idea de que por medio de las acciones ellos podían ser redimidos, ¿no? Y que también, pues, obviamente se vieron las pugnas, ¿sí? En la educación religiosa hacia los indios por parte de los evangelizadores, ¿no? Como lo acabo de explicar en el purgatorio, y también, pues, entre que al parecer quién era más importante, y no perder el lugar, ¿no? Tanto de la orden regular como obviamente de la intervención de las órdenes seculares. Muchas gracias, maestra Evin Pérez, por sus valiosos y interesantes comentarios. La verdad, sí, muy amena su participación, y bueno, le agradezco también su puntualidad con la participación. Y bueno, a continuación pues vamos a dar la palabra a Adriana Rodríguez Delgado, quien es doctorante del posgrado de Historia y Etnohistoria de la ENA. Ha participado como ponente en diversos congresos y coloquios nacionales e internacionales. Es asimismo autora del libro Santos e Embusteros, los alumbrados novohispanos del siglo XVII, así como coordinadora del catálogo de mujeres del ramo Inquisición del Archivo General de la Nación, y autora de diversos artículos y capítulos de libros, siendo los más recientes Alumbradas e Ilusas de Nueva España, un estudio a través de la documentación del Santo Oficio 1598-1803, en la revista de la Inquisición, Intolerancia y Derechos Humanos, en coautoría con Fernando Ciaramitaro, y Conocimiento y Práctica de las Artes Hechiceriles en el Reino de Guatemala, en el discurso de la epistemología en las humanidades. Adelante, tiene usted la palabra, Adriana Rodríguez. Gracias. Sí, bueno, adelante. Antes que nada, agradezco al doctor Javier Ayala por habernos, ahora sí que brindado esta obra. Digamos, digámoslo así, yo soy su fan desde un libro del demonio, que me encantó, y bueno, esta es también otra parte de sus investigaciones que bueno, es muy enriquecedora. Al igual que a mis compañeras, bueno, pues a mí me toca la tercera parte, que se titula Fantasmas y Aparecidos en la Nueva España después de Trento, y consta de 4 capítulos, ¿no? El primero, Ortodoxia cultural en las apariciones laicas; el segundo, el convento masculino y sus fantasmas; el tercero, vida conventual femenina y ánimas del purgatorio; y el cuarto, lo viejo, lo ambiguo y lo falso en el fantasmario novohispano. Básicamente, pues me voy a abocar a los 3 primeros, lo que quiere decir que vamos a abordar pues 3 categorías de individuos, ¿no? Los laicos, los religiosos y las monjas. Y al igual que a mis compañeras, pues voy a leer para no perderme tanto y que no sea tanto el tiempo que me lleve. A partir de Trento, la Iglesia reafirma el dogma católico mediante una serie de postulados, entre los que se encontraba la creencia en el purgatorio, la eficiencia de las indulgencias, la importancia de los sacramentos, etc. Con ello, la Iglesia quería contrarrestar los ataques del protestantismo, reconfirmando la fe de los católicos. En España imperaba una religiosidad marcada por la salvación eterna propia y ajena, con la creencia que después de la muerte existía el limbo, el purgatorio y el infierno. El limbo era el lugar donde iban a parar las almas de los niños muertos sin bautizar, básicamente, ¿no? El purgatorio era para las almas poco virtuosas, es decir, para algunos autores nos dice que era un lugar de saneamiento, desde donde las almas, una vez pagadas sus culpas y realizadas las penitencias correspondientes, podían ir al cielo. O sea que todavía el purgatorio se podía salir, ¿no? Pero no así para el infierno. El infierno era el reino del diablo, el lugar a donde iban a parar las almas de los pecadores, los paganos, los herejes. Salvar el alma era una de las principales preocupaciones de los novohispanos.
De ahí la imperiosa necesidad de rezar por el alma de los difuntos para que no cayesen en el temido infierno. Los deudos fueron los encargados de mandar rezar en las misas, incluso algunos recurrieron a cierto tipo de personajes que ejercían prácticas poco o nada ortodoxas, como el caso de los alumbrados o iluminados, quienes mediante dádivas rezaban por el eterno descanso de los difuntos. El autor nos dice que la mecánica de la devoción a las ánimas era simple. Al rezar por algún alma que estuviese en el purgatorio, se le liberaba y dejaba en posibilidad de ir al cielo. Pero si los deudos algunos se identifiquen, ¿no? Cuando alguien nos decía, haz esto, cumple la última voluntad de tu difunto, si no va a venir en las noches y te va a jalar las patas, ¿no? Algo por el estilo. En los siglos XVI y XVII, en todos los estratos de la sociedad novohispana, pero sobre todo en el ámbito popular, era de lo más común la creencia en los fantasmas, esto es, el alma intranquila de una persona difunta. En las fuentes utilizadas por el doctor Ayala Calderón, la mayoría de los fantasmas o aparecidos laicos son hombres de calidad españoles cuyas almas habían caído en el infierno por sus pecados, tales como la ambición de poder, el dinero, la concupiscencia y el libertinaje. En el imaginario novohispano, un fantasma era representado como un cuerpo o sombra de rasgos y volúmenes inciertos, pero debidamente humanos. En otras palabras, era una presencia espectral, sin rasgos fisionómicos concretos, lo que para el franciscano Jerónimo de Mendieta, en su Historia Eclesiástica Indiana, denomina el bulto. En todos los ejemplos que expone, y que son muchísimos, y analiza magistralmente el autor, la solicitud de esas ánimas en pena es la misma, realizar beneficios que los liberen del purgatorio. Generalmente las apariciones iban acompañadas de ruidos temerosos, gemidos, sollozos, ruidos de suspiros, etc. Rasgos que también eran atribuidos a la presencia del demonio. Entonces, aquí no había más que, o era, como se dice vulgarmente, o el muerto o el demonio. El común denominador de los testigos de las apariciones tenían una conducta intachable o bien tenían una conducta tan mala con respecto a sus conductas que les sirviera de escarmiento para no caer en la misma situación. Y eso también me remonta a algunas poblaciones, ¿no? Que dicen que se le apareció, por ejemplo, la Llorona, algo así, pero por andar de borrachos. Entonces era una manera de escarmiento, ¿no? Para que ya no realizara ese tipo de conductas. La conclusión a la que llega el autor es que para que alguien atestiguara una aparición debía de haber una razón moral. Y me remito al ejemplo que di, ¿no? Se le aparecía, pero porque estaba tomando, ¿no? Entonces, si uno se portaba bien, pues no tenía por qué estar viendo ese tipo de fantasmas y demás, ¿no? Ahora, en cuanto a las mujeres laicas, estas también eran españolas. Sus principales pecados era el poco respeto que le tenían al marido, al padre o a los hermanos, también la concupiscencia, en otras palabras, féminas que se emancipaban del poder patriarcal, ¿no? Por lo menos, o sea, para la época el discurso era lo que decían, ¿no? Que la mujer tenía que ser sumisa, este tipo de conductas, ¿no? Pero ya en la vida diaria, pues no era tal, ¿no? A diferencia de las apariciones de laicos que se conocían a través de la tradición oral, básicamente, y que se siguen repitiendo hasta la fecha, todas estas menciones, como lo hizo la compañera Evi, de La Llorona, el Charro Negro, etcétera, son, ahora sí que es pura tradición oral, ¿no? En cambio, la de los religiosos llegaron hasta nosotros mediante la escritura. Estos relatos que en ocasiones se convirtieron en verdaderos instrumentos publicitarios de la santidad de aquellos personajes, ya sea de individuos en particular o bien de la orden a la que pertenecieran. A decir del autor, los delitos de los frailes eran menores, por lo que sus penas más breves y sus tránsitos al cielo más expeditos. Por lo regular, las apariciones de frailes tenían por objeto cumplir una promesa, satisfacer una nimia transgresión, solicitar un favor, transmitir un mensaje, etc. En las apariciones de religiosos, los testigos fueron personas intachables y virtuosas,
aunque no por ello exentos de sentir temor por las presencias fantasmales. No era para menos. Se tenía la creencia de que el encuentro con los difuntos pues causaba ciertas desgracias. Ahora bien, esto es con respecto a los frailes, ¿no? Ahora, con respecto al tema de mujeres, la historiografía nos dice que había 3 caminos que eran los que resumían la vida de una mujer en el virreinato novohispano de los siglos XVI al XVIII. Casamiento, convento y trabajo. Los 2 primeros fueron una disyuntiva rígida, pero aún así deseable. Si bien no siempre fácil de alcanzar porque el matrimonio y el convento pues exigían una dote. El que muchas féminas optaran por el enclaustramiento como proyecto de vida se debió en parte a la rápida expansión de conventos que propició que tanto mujeres como hombres, imposibilitados en su mayoría a ascender social y económicamente, ingresaran a los recintos religiosos pensando que el Estado eclesiástico les proporcionaría un brillante porvenir. Para el célebre jesuita Miguel Godínez, las mujeres tenían un don especial para la vida religiosa, debido a la naturaleza blanda, apacible y amorosa que se les atribuía. Nada más falso que eso, pero era el sentir de la época con respecto a la mujer. Y bueno, la prueba están en las múltiples denuncias, no tanto procesos, pero sí denuncias que había, por ejemplo, de mujeres que se atrevían a realizar hechicerías para atraer a los hombres y otro tipo de conductas, ¿no? Debido al modelo de espiritualidad al que debían ceñirse las religiosas, estas eran muy solicitadas por las ánimas del purgatorio. Javier Ayala expone que prácticamente las acosaban en busca de su intercesión de tal manera que pudieran salir cuanto antes de su doloroso cautiverio. La forma como se manifestaban las apariciones fantasmales a las religiosas es básicamente de 2 tipos: interiores o imaginarias, que eran vistas con los ojos espirituales, regularmente como las imágenes escatológicas de las pinturas o frescos de las iglesias o conventos novohispanos. Y también estaban las corporales, es decir, aquellas que eran vistas con los ojos materiales. Pero ¿qué pecados habían cometido esas ánimas en pena que solicitaban la intercesión de las monjas para salir del purgatorio? Javier Ayala apunta que se trataba de vicios típicamente femeniles, esto es, vanidad, locuacidad, pereza, rebeldía, etc. Lo que la Iglesia Católica consideraba, cito, flaquezas femeninas. Discurso que no fue privativo del ámbito religioso. La misma opinión se hallaba enraizada entre los pensadores del siglo XVI al XVIII, como el humanista español Juan Luis Vives, quien en su obra clásica Introducción a la mujer cristiana de 1524, escribió que la mujer debía honrar a sus mayores, entendiéndose por estos a la autoridad masculina, así como huir de la vanagloria, la soberbia, la envidia, la ira, pero sobre todas las cosas debía guardar la templanza en todos sus actos. En el capítulo 4, y bueno, esto es nada más un panorama muy, muy general, porque, bueno, aprovechar que tenemos aquí al autor para que él nos adentre más a ese mundo. Regrese, algo pasó. Bueno, es normal estas fallas técnicas. Bien, el alumbrado decía tener el poder de encauzar el destino de las almas porque había sido bendecido con la gracia de Dios para interceder por la suerte de las almas de los difuntos, sobre todo de aquellos que no habían sido buenos en vida y por lo tanto irían a parar al infierno, al purgatorio. Bueno, estos personajes llamados alumbrados o iluminados serán aquellos que, poniéndose en oración mental, decían que estaban en gracia de Dios y eso les permitía cometer cualquier tipo de cosas, sobre todo cuestiones muy relacionadas, cuestiones sexuales. Había tanto hombres como mujeres y es una herejía española que traspasa territorio novohispano a finales del siglo XVI y encontramos casos hasta principios del siglo XIX. Bueno, y eran muy socorridos por los deudos de los difuntos para precisamente que ellos, por su gracia divina, pues les rezaran misas o rezaran por esas almas y que así, ahora sí que se librarían del purgatorio.
Por otra parte, Javier Ayala revela que los relatos fantasmales de los novohispanos también incluían seres féricos, como por ejemplo duendes o mouros, lo que nos habla de un entrecruce de imaginarios donde se converge la tradición cristiana con las creencias paganas. De igual forma, el autor nos narra las apariciones de lo que se denomina Lázaros, es decir, cadáveres, así como de ánimas condenadas o purgantes convertidos en animales, que principalmente los encontramos en la literatura geográfica novohispana. Y este es muy interesante, aunque de este tipo de personajes, pues los casos que analiza el doctor, pues siempre son los menos, ¿no? A comparación de todas, del resto de las apariciones, sobre todo los que tienen los frailes y las monjas. Y por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo, es un placer leer una obra muy bien escrita, con muchos ejemplos, con muchas fuentes, es una investigación muy amplia y que los lectores van a disfrutar mucho y es una gran aportación para los estudios novohispanos. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Le agradecemos pues sus valiosos comentarios y pues la dedicación que le puso a esta presentación. Y bueno, vamos a dar paso efectivamente pues al autor para que nos pueda pues extender más sobre su interesante libro, que es el doctor Javier Ayala Calderón, quien es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como profesor e investigador del Departamento de Historia de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha asesorado tesis de licenciatura y maestría. Entre sus libros más representativos se encuentran El diablo en la Nueva España y Un lugar entre los santos, usos políticos de la santidad entre los franciscanos del siglo XVI. Sus últimos artículos publicados son Espacios de la muerte y Ejércitos espectrales, un problema de ambigüedad escatológica en un relato novohispano del siglo XVI, y Espíritus puros y bestias, lo alto y lo bajo de las gárgolas del convento agustino de Quixeo, Michoacán, siglo XVI. Pues nos gustaría escucharlo, doctor, pues para que nos hable usted de su obra. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de este quinto coloquio de Inquisición por darme la oportunidad de presentar este libro, cuya presentación se frustró en Guanajuato mismo, donde sale el libro, debido a la situación por la que actualmente estamos atravesando. Esta es la primera vez que se hace la presentación. Me alegra mucho que finalmente, después de un año de que prácticamente apareció, finalmente tengo la oportunidad de decir algunas cosas con respecto a él. Muchas gracias a las comentaristas, muchas gracias por el tiempo, la dedicación que le pusieron a sus lecturas. El detenimiento con el que lo hicieron se agradece siempre. Debo decir, y para esto retomaré algunos elementos de la introducción de mi libro, que el interés que me surge a mí por realizar investigaciones con respecto al imaginario religioso novohispano parte desde el momento en el que estuve haciendo mi tesis de maestría en el Colegio de Michoacán. En ese momento planteaba yo hacer una investigación muy amplia acerca del imaginario, pero por supuesto, gracias a las atinadas observaciones de mis profesores en el colegio, me di cuenta de que era necesario fragmentarla para poder ocuparme de cada uno de esos diferentes aspectos en diferentes momentos. Y digo fragmentarla y ocuparme en diferentes momentos porque mi insistencia es con respecto a que cada uno de esos elementos del imaginario religioso no se comprende cabalmente de forma aislada, sino que hay que verlo en conjunción con estos otros elementos, y precisamente de ahí mi interés por publicar diferentes libros sobre las diferentes temáticas, sobre la santidad, sobre el diablo y en este caso, por el momento, acerca de los fantasmas de la Nueva España, porque todos ellos son elementos que se complementan dentro de ese imaginario y que nos permiten entender con más nitidez a los otros. En ese momento me di cuenta de que era necesario partirlo y comencé con la santidad. Enseguida hice mi libro acerca del diablo y finalmente acerca de los fantasmas. No creo que este sea el final,
pero hasta el momento es lo que llevo recorrido. Es verdad que en el momento en el que comenzaba mi investigación también pensé en realizarla debido a otro motivo, que era el de que parecía que le interesaba poco al ambiente de historiadores en el que yo me movía en ese momento. El imaginario religioso llamó la atención en México de forma muy tardía, a raíz de la entrada al país de la nueva historia francesa. Y antes de ese momento existían pocos y muy limitados trabajos acerca de estos asuntos, pero me parecía que ya era el momento de ensamblarlos, de ponerlos juntos. Me parecía que era un tema que no desmerecía cuando se le comparaba con asuntos institucionales, con movimientos militares, con gobiernos de diferentes momentos, pero daba la impresión de que a nadie le interesaba, hasta que me di cuenta, platicando con diferentes historiadores, de que no es que no les llamara la atención el tema, simplemente en México existía una fuerte tradición con respecto a estas otras temáticas que no habían permitido que se ocuparan los historiadores de los asuntos del imaginario religioso de la forma en la que yo lo quería hacer. Es ahí cuando decidí que tenía que hacer este trabajo y, por supuesto, me basé en los trabajos que ya se habían realizado precisamente en Francia a raíz de esta nueva historia, realizados por personas como Jean Delomo, su libro famoso El miedo en Occidente, los trabajos de Claude Le Couteau acerca de los fantasmas y los aparecidos en la Edad Media, aunque él se ocupa principalmente de Alemania, y los trabajos de Jean-Claude Schmitt acerca también de las apariciones fantasmales, pero en Francia. Ya había habido esfuerzos como los de Ariel Jans para llevar este tipo de estudios a España. Él realiza un trabajo muy sobresaliente acerca de las apariciones fantasmales en Castilla durante la Edad Media. Pero en México lo que teníamos hasta ese momento eran trabajos acerca de cómo se preparaban las personas novohispanas para enfrentarse a la muerte y a los destinos escatológicos. Había trabajos acerca de esos destinos escatológicos, pero siempre insertados dentro de la institución eclesiástica, como parte de una explicación acerca de las creencias que existían dentro de la Iglesia Católica, pero que se ocupaban realmente poco de los habitantes de cada uno de esos espacios. También había, como nos mencionaron hace un momento, bastantes libros de leyendas. Prácticamente, y para eso, por supuesto, tuve que hacer mi colección de libros, hay libros de leyendas por estado de la República, si ustedes gustan, hasta por municipios, y lo queremos ver también así. Me dediqué a recopilar leyendas de municipios del estado de Guanajuato, y me di cuenta de que se repiten constantemente, porque todos ellos hacen alusión a otras historias escuchadas en otros sitios antes en el tiempo, y decidí que ese no era el camino que necesitaba, por supuesto, sino que había que hacerlo a partir de la documentación de los cronistas de los siglos XVI y XVII, y también documentación inquisitorial para contrastar el tipo de información que nos daban unas fuentes con las otras. No es lo mismo el tipo de materiales que uno puede encontrar en una crónica que el tipo de análisis que se hace de las pretendidas apariciones de las ánimas en documentos inquisitoriales, y había que explicar por qué. ¿Por qué mientras en unos documentos se cree a pie juntillas en estas apariciones y así se manifiesta, en los otros son objeto de todas las dudas y todas las precauciones, y sin embargo se sigue creyendo en la posibilidad de esas apariciones? Había que cruzar la información, y me dediqué, por supuesto, también a revisar la información inquisitorial. En este trabajo que han comentado las profesoras, analizo 6 problemas principales, como se menciona en la introducción, que son cómo y a partir de qué tradiciones del Viejo Mundo eran explicadas las creencias acerca de fantasmas en el mundo novohispano. Porque parto de la certidumbre de que la mayor parte de los relatos de fantasmas que nosotros conocemos
en la Nueva España, ya vienen con los curas, ya vienen con los sacerdotes desde España y desde otros lugares de Europa. Aunque en América muchas veces se van a tender a aclimatar en función de los elementos materiales del entorno. Otra de las dudas era si existieron creencias en aparecidos en la época prehispánica y si se pueden encontrar vestigios suyos en los textos novohispanos de los siglos XVI y XVII. Creo yo que sí, por supuesto. En particular me dedico en el texto a analizar el problema de las estantiguas planteado por Bernardino de Sahagún, que dentro de las crónicas suelen manejarse como apariciones del demonio, y yo aporto algunos elementos para explicar cómo también podrían interpretarse como apariciones de seres de ultratumba y no necesariamente de demonios. La argumentación, por supuesto, está en el capítulo respectivo, que es el segundo. Otra pregunta que me hago es cuáles eran las razones para presentar relatos de fantasmas en los textos novohispanos, porque evidentemente no son apariciones gratuitas en los textos, sino que están cumpliendo una función dentro de ellos. Funciones que varían dependiendo de si estamos hablando de una orden religiosa, si estamos hablando de un documento de inquisición. Los motivos varían a la hora de hacer afirmaciones acerca de las apariciones de los seres sobrenaturales, y asimismo varían en cuanto a su forma, en cuanto a sus contenidos, en cuanto a sus pretensiones. Y precisamente por eso hay tantos ejemplos dentro de mi libro con respecto a las apariciones, porque la idea es confrontar todas esas visiones distintas de diferentes órdenes religiosas en diferentes momentos del tiempo, antes y después del Concilio de Trento, durante el siglo XVI y después del siglo XVI, cómo va cambiando ese imaginario religioso y las razones que había para ello. Otro motivo era si hubo, cuándo y en qué sentido cambios dentro de esos relatos con el correr del tiempo, que como explicaba hace un momento, pueden detectarse en función de los ajustes que la Iglesia Católica tuvo que hacer a raíz de la Reforma para continuar manteniendo su integridad ante los ojos de los creyentes. Y esto hace que se vayan a acentuar. Recordemos que en la última sesión del Concilio de Trento, precisamente, es donde se manda que se siga difundiendo entre los católicos la creencia en el purgatorio. Y es a raíz de esa última sesión y esta orden que se dispara la cantidad de apariciones de fantasmas en los textos novohispanos, también europeos, por supuesto, como parte de la respuesta católica a la Reforma, que no creía, por supuesto, en estos seres de ultratumba, y no creía que la Iglesia Católica tuviera ningún tipo de injerencia en el descanso de las almas. La pregunta número 5 que me hacía es qué motivos pudo haber detrás de estas transformaciones, algunas de las cuales ya he explicado, y finalmente, qué diferencias había entre las historias de fantasmas en función del tipo de personas que participaban en ellos, le hace mujeres, hombres, pero también españoles, negros, indios, porque hay diferencias atendiendo a todos y cada uno de esos elementos. Hay que verlos en conjunto para tener un cuadro lo más completo que podamos acerca de esas apariciones, sus motivaciones y sus formas. Por supuesto, cuando me propuse hacer este trabajo, no pretendía de ninguna manera que se tratara de comprobar una referencialidad que no tienen. Es decir, yo parto en mi trabajo de que no creo en esas apariciones, no soy un historiador creyente, pero no se trata de si yo soy creyente o no, sino de si las personas del siglo XVI y el siglo XVII lo eran. Ese al final debe ser un motivo más que suficiente para poner interés en este tipo de investigaciones. No creo personalmente que esas apariciones existieran, pero me interesa saber por qué las personas de esa época pensaban que sí. ¿En qué se basaban para aceptarlas?
Y también otra cosa que menciono en mi introducción y que es necesario tomar en cuenta a la hora de hacer la lectura del libro, es que no se pueden esperar regularidades dentro de las apariciones. Precisamente porque como no se trata, desde mi perspectiva, de una realidad material del mundo, de la naturaleza, no podemos esperar regularidades, sino que depende de cómo lo interprete, de cómo lo plantee cada uno de los autores. Tratándose de un imaginario, en un sentido amplio, pues todo depende de la imaginación de quien exponga el tema del que se esté hablando. Así que no podemos esperar que haya puntos en común al grado de pensar que se trata de hechos reales. Los tipos de aparecidos que a lo largo de este trabajo yo detecto dentro de los relatos, las crónicas, los textos inquisitoriales, son los mismos que los autores europeos que mencionaba hace rato, Jean-Claude Schmitt, Claude Lecoteau y otros, plantean dentro de sus trabajos. Una prueba, me parece, precisamente, de que el imaginario religioso con respecto a los fantasmas y los aparecidos nos viene directamente de ese otro lado del océano. Son los tipos de aparecidos que son el Lázaro, es decir, el cuerpo físico que de repente aparece ante una persona como si fuera una persona viva, el fantasma diáfano, transparente, el cadáver resucitado, el ser invisible, un niño como un alma. Los diferentes tipos que se plantean dentro de las apariciones europeas de la Edad Media son exactamente las mismas que vamos a encontrar para el caso novohispano, ambientadas y explicadas en función del mundo americano y las necesidades de sus habitantes, por supuesto. No sé, son tantas cosas las que podrían decirse acerca de la investigación que realicé. Me resultó tan fascinante ir adentrándome en ese conjunto de creencias que uno podría tener al final la impresión de que todo eso forma parte de un pasado que ya no va a regresar y sin embargo, y ese es el gran error que luego cometemos, lo desligamos del presente. Porque precisamente uno de los valores de investigaciones como esta es ponernos en contacto con las creencias de las personas de hoy día. Esto no forma solo parte del pasado, nos explica en cierta medida los porqués de las creencias de las personas que hoy día siguen compartiendo este tipo de aspiraciones con respecto al más allá, este tipo de posturas siguen vigentes, están aquí y precisamente es una de las razones por las que creo que resulta valioso hacer este tipo de investigaciones, para comprendernos a nosotros mismos en el presente y no nada más a las personas que dieron fe de esos acontecimientos en el pasado. No quiero extenderme demasiado, los invito simplemente a la lectura del texto. Espero que al menos por el valor de las citas, por el valor de las referencias que aparecen en ella, sea un documento que valga la pena consultar. Ese es mi anhelo. Muchas gracias nuevamente a los organizadores, a las lectoras del documento y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante toda su participación y la verdad el libro también a mí yo ya lo quiero leer. Y bueno, pues también agradecerles a quienes, como usted ya había mencionado, participaron en esta presentación, aunque sea virtual, pero creo que, y gracias también porque finalmente, como usted dice, se pudo realizar ya esta presentación. Es un honor para la Universidad Michoacana y para el Instituto el que nos haya pues dado ese privilegio de que su obra sea presentada en este espacio. Y bueno, pasando un poco a las preguntas que tiene interés quien nos siguió en la transmisión, pues una de las preguntas es, doctor, ¿dónde puede ser conseguido, adquirido el presente libro? Fue publicado por la Universidad de Guanajuato hace ya un año, por lo tanto es en la universidad en donde puede conseguirse. Lamentablemente, por las condiciones en las que estamos, es complicado que eso ocurra, pero
la Universidad de Guanajuato tiene un repositorio en donde se suben las últimas producciones de los profesores y pueden bajarlo en formato electrónico desde las páginas de la universidad, del Departamento de Historia. Ahí lo pueden encontrar. Bueno, pues muchas gracias, pues estaremos muy atentos de poder conseguir la obra y bueno, también pues los vamos a, creo que vamos a invitarlos para que el día de mañana, bueno, pues nos puedan seguir de nueva cuenta en la transmisión de ese coloquio, porque mañana será su último día y las actividades iniciarán mañana, viernes, a las 10 de la mañana con la mesa 5, vida cotidiana, que comenzará a las 10 de la mañana. Bueno, pues pues no sé si la doctora Arlinda quisiera cerrar el evento o usted, doctor, porque de esta manera estaríamos concluyendo la presentación. Por lo que a mí respecta, sería únicamente volver a agradecerles la oportunidad de hablar de este documento que tanto placer me brindó durante los momentos de búsqueda a la hora de poner por escrito todo esto que hasta la fecha sigo sin creerme de tan apasionante que resultó. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos por su participación y pues los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a quienes también nos siguieron en esta transmisión vía virtual. Buenas tardes.